Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del aula Gerencia de Proyectos. El día de hoy, tal cual como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente a este módulo número uno. En realidad pensé que de pronto podría demorarme un poco más en el inicio de la sesión, pero pues afortunadamente pudimos salir allí de una reunión que teníamos con el equipo de administración de la Facultad de Administración y Economía y los demás programas que pertenecen a la facultad. Como ustedes conocen, estas sesiones sincrónicas se desarrollan en dos momentos principales. Un primer momento, un primer espacio en el cual yo voy a realizar la presentación de algunas temáticas, de algunos conceptos, algunos elementos asociados a lo que se trabaja dentro del curso. Y ahora un segundo momento donde realizaremos respuesta a inquietudes, dudas o inconvenientes que exista sobre el desarrollo del curso. Este módulo número uno se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de este curso. El objetivo de esta sesión sincrónica es abordar algunos conceptos, algunos aspectos que están relacionados al módulo número uno y al concepto de proyecto. Es una breve introducción precisamente a las temáticas que vamos a trabajar. La agenda para el día de hoy es en primer lugar hacer una breve presentación del módulo, sobre las competencias y sobre las actividades que se van a desarrollar. Posteriormente hablaremos del concepto de proyecto, de cómo se realiza la planeación de un proyecto, de la metodología para la gestión de proyectos y ese ejercicio de formulación y evaluación de proyectos. Inicialmente, entonces recordemos que este módulo inicial de nuestra aula se denomina Introducción a la gestión de proyectos. Este módulo tiene principalmente dos competencias. La primera de ellas busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyectos y el modelo metodológico para la formulación y evolución de un proyecto de inversión. También busca que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Bien. Dentro de este módulo número uno de nuestro curso, tenemos planeada la presentación o el desarrollo de dos actividades principalmente. Yo los invito a que por favor ingresen al curso, vayan a la pestaña módulos. Luego en el módulo número 2 que se denomina guía didáctica, ingresen en el apartado que está titulado como plan de formación y cronograma de actividades del curso. Sobre este apartado ya se hizo una exposición, una presentación en la sesión sincrónica de bienvenida, pero de igual manera yo en todas las sesiones sincrónicas realizo un pequeño recorderis de esos espacios. Tengan en cuenta que las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en todos los días que están aquí estipulados dentro del plan de formación. Es decir, para esta actividad número uno, la fecha de cierre será el próximo día lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana. A esa hora y ese día se habilitará la segunda actividad evaluable del curso, que es este quiz, aplicación de conceptos del módulo número uno, que permanecerá habilitado desde ese próximo 9 de noviembre hasta el día lunes 23 de noviembre, de igual forma a las 8 de la mañana. Con esto daremos cierre al primer módulo del curso, es decir, a un primer 30% del aula, y dejaremos el otro 70% restante a el módulo número 2 del curso, que corresponderá de igual manera a una tarea y dos evaluaciones sobre los conceptos vistos o desarrollados en cada uno de los módulos. Bien, en ese sentido, pues nuevamente mi recomendación es a realizar la participación en los diferentes apartados del curso del aula dentro de los espacios o dentro de los tiempos que están estipulados y planeados para ello. Recuerden que el incumplimiento de alguna entrega de manera particular, pues implica la pérdida de esa calificación. Bien, ¿qué son los proyectos? En primer lugar debemos aterrizar el concepto de proyecto, pero debemos tener en cuenta que los proyectos tienen principalmente tres puntos de vista. Un primer punto de vista del cliente o del contratante, que es la persona a quien va a ir dirigido el proyecto, quien lo requiere. Es decir, a la persona que vamos a ofrecer el producto o el servicio que nosotros vayamos a ofrecer con la
elaboración o con el desarrollo del proyecto. Será esta la persona encargada de establecer esos requerimientos, esos lineamientos, esas necesidades que nosotros con ese producto, con ese servicio, vamos a cumplir o vamos a tratar de satisfacer. Será quien en determinadas circunstancias defina si el objetivo del proyecto o lo que yo quise desarrollar con el proyecto pues se cumple o no, porque es la persona, como lo digo, encargada de dimensionar y establecer esos lineamientos del proyecto. En segundo lugar, será el contratista, que es el actor que lleva a cabo el proyecto. Es decir, quien ejecuta el proyecto, quien desarrolla esas actividades que permiten al final conseguir esos productos o esos servicios que se van a ofrecer al cliente. El contratista, en este caso, se encarga de manejar una serie de elementos, el desarrollo de algunas actividades, el desarrollo de algunas funciones, para poder, en definitiva, conseguir el resultado que busca el proyecto, ese producto, ese servicio que se le ofrece al cliente, bajo los requisitos o bajo los lineamientos que establece ese cliente, dando satisfacción a esas necesidades que han sido identificadas y obviamente también cumpliendo algunos limitantes que establece esa dimensión de proyecto. Y un tercer punto de vista que vamos a encontrar es el del interventor. El interventor, en este caso, es quien verifica el desarrollo del proyecto. Se encargará, perdón, de validar que efectivamente ese proyecto se alcanzó, se llevó a feliz término cumpliendo algunas premisas importantes que le dan la forma al proyecto. Ya vamos a evidenciar más adelante algunos aspectos, algunos elementos que dan forma precisamente a ese proyecto, dan de cierta manera el entorno de construcción, de característica puntual de proyecto y que serán objeto de evaluación y de seguimiento del interventor para pues, poder determinar que efectivamente ese proyecto se llevó a feliz término. El concepto de proyecto entonces lo podemos definir como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas, coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que interponen un presupuesto, calidades previamente establecidas y un lapso de tiempo previamente definido de igual forma. Esta definición es realizada por Parodi en el 2001. ¿Qué elementos entonces nosotros podemos identificar acá? En primer lugar, que es un conjunto de actividades que están planificadas, ¿no? Es un conjunto de actividades que tienen tal vez una secuencia lógica, que tienen un orden lógico, que tienen un fin en común, que es conseguir precisamente ese resultado final que se desea alcanzar con el desarrollo del proyecto. Es decir, en este caso, un objetivo específico. Pero nos menciona un elemento bastante interesante que le da la forma a los proyectos. Nos dice que ese alcance de objetivos se puede desarrollar a partir de unos limitantes, o se desarrolla el proyecto a partir de unos limitantes, porque en el momento en que nosotros realizamos la lectura de ese primer apartado, donde decimos que es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, y donde buscan alcanzar objetivos específicos, pues nosotros podemos asociar esa definición con la que comúnmente nos encontramos de proceso, ¿no? Nosotros dentro de las organizaciones desarrollamos comúnmente procesos, ¿no? Ese conjunto de procesos, la suma de todos los esfuerzos de ellos da como resultado esos bienes, esos productos que se le ofrecen a los clientes. Pero acá entonces Parodi nos ayuda con una descripción de elementos que limita o que le da forma precisamente al proyecto, porque nos dice que esos objetivos que se desarrollan con esas actividades o que se alcanzan con esas actividades está dentro de unos límites y unos límites que son el presupuesto, la calidad establecida y el lapso de tiempo definido previamente. Particularmente acá hay dos limitantes que le dan la forma al proyecto, a diferenciación del proceso. Las calidades establecidas previamente serán elementos que comúnmente también se desarrollen dentro de los procesos, porque comúnmente las organizaciones desarrollarán precisamente actividades continuamente enfocado en satisfacer eh, criterios de calidad que establecen los clientes. Criterios de calidad que no solamente son normalizados por entes reguladores del mercado, sino que estarán también demandados por parte de los clientes que adquieren los productos. Pero, como lo menciono, hay dos elementos que sí le dan la forma al proyecto. Es el presupuesto y el plazo
de tiempo establecido para el desarrollo del mismo. Los procesos son ejercicios que se realizan con una inyección financiera constante dentro de la compañía. Es una inyección que va a ser permanente porque efectivamente ese ejercicio no tiene un plazo definido. El proceso organizacional es algo que se realiza reiteradamente, no termina o no tiene una fecha de finalización estipulada. Va a ser un ejercicio que inicia y se va a mantener constantemente ejecutándose. A medida que la organización necesite el desarrollo de esas funciones, ese proceso se va a ejecutar. Mientras que en el proyecto, si previamente hay definido un presupuesto para que se pueda desarrollar ese proyecto y hay un plazo de tiempo definido para que se desarrollen las actividades de ese proyecto. No es decir, no va a ser un ejercicio cíclico, va a tener un inicio y va a tener un fin. Un proyecto entonces se define como un esfuerzo temporal para crear un producto o resultado único que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible. Bien. ¿Qué características entonces particularmente tienen los proyectos? En primer lugar, el objetivo. El objetivo de responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos ofrecer dentro del mercado? ¿Qué producto queremos ofrecerle a ese cliente? ¿Bajo qué características? ¿Qué funcionalidades? ¿Qué elementos técnicos va a tener eso que le vamos a ofrecer a los clientes? En segundo lugar, vamos a encontrar el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? En este caso, vamos a tratar de validar cómo están los aspectos financieros del equipo o del organismo que va a ejecutar el proyecto. ¿Cuánto cuesta realizar ese producto que buscan los clientes? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué maquinaria tengo que contar para poder desarrollar ese producto? Perdón. ¿Sí? ¿Qué capacitación de mano de obra necesito para que ellos realicen y construyan ese producto final que quiero ofrecer? ¿Cuánto me va a costar? Y más importante aún, ¿con qué se va a pagar? Porque comúnmente nosotros nos encontramos con limitante a todo tipo de proyectos el aspecto financiero. Si todo el mundo tuviese un bolsillo lleno de recursos, pues sencillamente podrían ponerse en marcha todo tipo de proyectos que se ocurran, ¿no? Y encontraríamos dentro del mercado mil opciones de producto para cada uno de los elementos que hacen parte del mercado comercial. Es decir, encontraremos 1000 marcas de jugo de naranja, encontraremos 1000 marcas de automóviles, 1000 marcas de ropa. Pero en realidad es mucho más difícil poder ejecutar cada uno de estos proyectos a partir del limitante financiero, ¿no? Por eso debemos también plantearnos cómo vamos a pagar ese proyecto que deseamos desarrollar. Y el último elemento fundamental del proyecto es el plazo, que debe responder a la pregunta cuánto tiempo gastaremos en poder realizarlo. Y acá tenemos en cuenta entonces los plazos o los tiempos en los cuales va a ser óptimo el desarrollo del proyecto, cuándo son necesarios. Comúnmente estos proyectos se desarrollan con estas características porque puntualmente se necesita en un periodo de tiempo determinado conseguir ese resultado, ¿sí? Necesitamos para esta fecha en específico poder desarrollar el producto que queremos desarrollar. Necesitamos en un momento especial, puntual, el poder desarrollar la entrega de un producto particular. De igual forma, esta visión del plazo en el cual se va a desarrollar el proyecto nos da idea de la estructura de tiempo para el desarrollo de actividades, ¿no? Cuando nosotros ya conocemos el tiempo final del proyecto, pues podremos definir cómo será ese camino, cómo será ese paso a paso para poder llegar hasta allá, ¿no? Cuánto tiempo debemos aplicarle o implicarle a cada una de las actividades que se deben ejecutar. Bien. Un proyecto se puede definir que llega a feliz término cuando es terminado dentro del plazo previsto, cuando cumplimos ese tiempo, cuando no gastamos más tiempo del indicado y obviamente más recursos, porque también cumplimos con los gastos, que permitimos que esos gastos no superen el presupuesto y además también cumplimos con todas las especificaciones de calidad que están exigidas por los códigos que reglamentan o que normalizan esos aspectos dentro del mercado en el cual nosotros competimos. A la hora de planear los objetivos del proyecto, para desarrollar este ejercicio de gestión de un proyecto, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos. Los objetivos del proyecto, que es el elemento central de desarrollo del mismo, no se planean a la ligera. Debemos tener en cuenta algunos elementos para poder encaminar de manera correcta el desarrollo de ese proyecto. En primer lugar, el objetivo del proyecto, los objetivos
están enfocados en la satisfacción del cliente. Y como lo acabo de mencionar con anterioridad, el cliente es un elemento o un foco importante del proyecto, porque el cliente va a definir si en definitiva se consiguió lo que se estaba esperando con el proyecto, con el resultado, y si ese producto o servicio satisface sus necesidades, ¿no? Cuando uno o cuando una organización decide ejecutar, realizar actividades relacionadas a un proyecto es porque ha identificado algunas características, algunas falencias, ¿no? que se ven dentro del proyecto. En este sentido es identificar que dentro del mercado hay una necesidad que no está siendo abordada, como puede ser la satisfacción de unos clientes de manera particular, el ingreso de algunos elementos asociados a cumplimiento de funcionalidades de los productos que se adquieren o de los servicios que también están adquiriendo. Es decir, existe dentro del mercado una necesidad que no está siendo atendida por parte de las empresas. Y allí es donde se encuentran, por ejemplo, las oportunidades de realizar proyectos, de desarrollar una idea de negocio, aplicar a ese nicho de mercado que no está siendo atendido y validar si está generando un impacto significativo o no. Entonces, a la hora de diseñar ese proyecto, nosotros en el objetivo deberíamos enfocarnos en satisfacer esa necesidad que actualmente no está siendo satisfecha para esos clientes dentro del mercado. El foco del objetivo del proyecto debe ser la satisfacción de esos clientes. Por ejemplo, si yo evidencio que dentro del mercado los clientes están buscando poder adquirir tenis a un bajo costo, pero resulta que yo entonces planeo el desarrollo de unos tenis o una empresa que elabore tenis con grandes niveles de calidad, pero que no se centre en el costo, pues de cierta manera el objetivo no estará enfocado en esa satisfacción de los clientes, ¿no? En esa necesidad particular. En segundo lugar, los objetivos deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Deben ser, obviamente, unos objetivos que se puedan alcanzar con los insumos financieros que yo le estoy ofreciendo al, al proyecto. Yo no puedo establecer objetivos inalcanzables desde el punto de vista financiero porque simplemente, pues al finalizar el proyecto yo no voy a alcanzar los resultados deseados y será una pérdida de tiempo y será una pérdida financiera el tratar de alcanzar esos objetivos porque simplemente de antemano sabré que no se van a poder alcanzar. También deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. Debo ser consciente también de ese otro limitante, el tiempo. Yo no puedo establecer objetivos o desarrollar un proyecto que de antemano sé que no se va a poder alcanzar dentro del plazo previsto, más aún cuando ese plazo es un elemento determinante. Imaginémonos que, por ejemplo, tenemos una organización que hace camisas para hombre y esa organización se ha dado cuenta que en la época de verano, digamos, las mujeres compran esas camisas para hombre y les gusta usarlas. Y resulta que estamos a 2 meses del verano y a la organización le surge la idea de elaborar un proyecto que elabore o por una línea de producción que elabore camisas para mujer. Si yo sé que necesito producir unas 1000 camisas para ese verano, el día que inicie y poderlas vender, pues si sé que en la elaboración del proyecto me va a tener a mí una posibilidad de elaborar 100 camisas mensuales y faltan 2 meses para el verano, pues sabré que no voy a poder tener esas camisas, esas 1000 camisas para el verano. Y si me demoro 10 meses en poder elaborar esa cantidad de producción, pues ya para ese plazo, para ese momento, pues no será oportuno salir a la venta con esos productos, ¿no? Los objetivos deben ser alcanzables dentro del plazo y deben ser medibles también. Que se dé la oportunidad de ir validando a medida que pasa el tiempo si estoy por el camino correcto, si estoy alcanzando ese objetivo central o si tengo que elaborar alguna acción correctiva de mejoramiento que me permita encaminar ese camino o encaminar ese flujo de actividades mío para poder alcanzar ese objetivo central. Y por último, debe contribuir al desarrollo personal del equipo que realiza el proyecto. Y esto está en relación a la estructura que desarrolla este tipo de ejercicios. Y es que comúnmente los proyectos son elaborados por organizaciones. De igual forma hay proyectos que se realizan de manera individual, que trabajadores deciden ejercer o poner en marcha proyectos de emprendimiento. Obviamente esto comúnmente se realiza y es muy óptimo que se ejecute, pero quien más desarrolla proyectos comúnmente ya son organizaciones estructuradas, ¿no? Porque precisamente cuentan con ese respaldo financiero o ese músculo financiero que les permite desarrollar este tipo de ejercicios. Em,
Este equipo humano comúnmente es miembro de la organización, son integrantes que actualmente hacen parte de la empresa, que desarrollan sus actividades dentro de la organización y que la organización va a suplirse de ellos para poder ejecutar precisamente este proyecto. Corresponde a estructuras matriciales comúnmente. Estructuras matriciales son organizaciones en las cuales se ejecutan proyectos. Existe una estructura funcional, es decir, imaginémonos nosotros en el cargo en que cada uno está, obedecemos a una estructura funcional, es la labor para la cual la organización nos ha contratado, pero adicionalmente a eso, la empresa en ocasiones, algunos meses, algunos periodos de tiempo ejecuta proyectos y nosotros además de desarrollar esas actividades o esas funciones para las cuales hemos sido contratados, también pues debemos suplir esas necesidades de ejecutar o desarrollar actividades relacionadas a ese proyecto. Estas son las estructuras matriciales, por lo tanto, eso llega a ser concebido por parte del equipo humano como una sobrecarga de trabajo o como un trabajo adicional. Por eso también los objetivos deben estar enfocados en ellos, en contribuir a su desarrollo personal y también desarrollo humano. Bien, ¿qué metodología entonces existe para el desarrollo de los proyectos? Ya para avanzar un poco más en lo que es el desarrollo de esta sesión sincrónica y en lo que es el contenido puntual de la gestión de proyectos. En este momento, pues, como puedo evidenciar, no hay ningún estudioso en este momento conectado a la sesión. Espero que después, cuando vean el desarrollo de la sesión sincrónica, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me comenten. Bien, bueno. La metodología de gestión básicamente abarca cuatro fases principales, cuatro momentos en los cuales se va a ejecutar y desarrollar el proyecto. Un primer momento que es la investigación. En este primer apartado pues se realiza una revisión previa de esa oportunidad que puede existir para el desarrollo del proyecto. Posteriormente entramos en una etapa de planificación y diseño donde estructuramos cómo va a ejecutarse ese proyecto para prever posibles inconvenientes que a futuro se puedan presentar. Entramos en una etapa de producción, que es cuando ejecutamos el proyecto, donde lo llevamos de principio a fin para alcanzar el objetivo general del mismo. Y por último, realizamos actividades de evaluación y monitoreo para validar si ese objetivo central lo conseguimos bajo los limitantes que previamente se le habían establecido al proyecto. Esta primera fase entonces de investigación es una primera puesta en marcha del proyecto. Realizamos obviamente el planteamiento de los objetivos centrales y objetivos específicos que va a tener el desarrollo del proyecto. Validamos una investigación sobre las posibles maneras de desarrollar el proyecto a partir de la oportunidad que hemos podido identificar. Y hacemos en determinado resumen una visión general del proyecto a partir de un resumen del proyecto donde nos podrá permitir identificar cuáles son los elementos a abordar, cuáles son los elementos necesarios que se necesitan para poder alcanzarlo y estará dando forma a esos tres elementos primordiales que en el inicio de la sesión sincrónica les mencioné. En la fase número 2, que se denomina planificación y diseño, podremos realizar una investigación previa sobre antecedentes posibles que se le han presentado al proyecto para tener una visión sobre los escenarios futuros que se pueden presentar. Pero en este apartado vamos a definir principalmente cuál es el propósito central que va a tener el proyecto. Vamos a definir puntualmente qué es lo que queremos trabajar. Vamos a definir también cómo van a ser esas actividades que se van a desarrollar dentro del proyecto. Allí se menciona cómo dividir el proyecto en actividades o tareas. De cierta manera es poder identificar cuál va a ser ese conjunto de actividades, ese paso a paso de funciones que es necesario dentro del proyecto para poder conseguir ese resultado final. Vamos a definir cuál es la ruta de trabajo más corta y más larga para validar esos espacios de desarrollo y tener en cuenta si estamos dentro del plazo presupuestado para desarrollar el proyecto. Vamos a verificar si algunas actividades es necesario completarse, si podemos eliminar algunas. Esto obviamente va a depender de ese tiempo que nosotros estimemos en esa definición de la ruta de trabajo. Y vamos simplemente a asignar los recursos que van a ser necesarios para cada equipo de trabajo, para las personas que se necesitan para ejecutar cada una de esas actividades. Vamos a hacer una estimación de los costos que va a requerir cada uno de esas actividades o de esos procesos que se van a ejecutar dentro del proyecto y de cierta manera vamos a tener ya un diseño de cómo se va a ejecutar ese proyecto punto por punto. Vamos a planear unas alternativas también ante futuros escenarios que se le puedan presentar al proyecto para que en dado caso que se presenten poder actuar de manera oportuna. Bien, y vamos a finalmente a realizar un cronograma de eventos. Vamos a tener en cuenta diferentes fechas para ejecutar actividades y de esa manera
poder dar alcance al resultado que se espera. Dentro de la fase de producción, pues simplemente vamos a ejecutar lo que previamente habíamos planeado. Vamos a asignar entonces los recursos a los diferentes apartados del proyecto, es decir, a cada una de las actividades. Vamos a ejecutar esas actividades, vamos a validar que cada una de ellas se pueda desarrollar y ejecutar. Vamos a llevar a el final del proyecto bajo los elementos que sean necesarios. Vamos a conseguir ese resultado final y vamos, en definitiva, a asegurar que los objetivos se cumplan, es decir, que nosotros podamos producir esos productos o servicios que se buscaban alcanzar. Ya en la fase de monitoreo y evaluación, vamos a validar pues cómo se consiguieron esos resultados. Si se consiguieron dentro del presupuesto establecido, dentro del plazo también que se había establecido previamente, si se cumplieron con los plazos medios establecidos, cómo se realizó ese seguimiento, qué actividades se implementaron y cómo se consiguieron esos resultados en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad. Bien, mis estimados estudios, esto ha sido la temática a desarrollar en esta primera sesión sincrónica de nuestro curso. Yo espero durante la próxima semana, creo, la siguiente, estar realizando una sesión sincrónica puntual sobre ese ejercicio aplicable que ustedes tienen que desarrollar en el curso, es decir, sobre la actividad número 3, porque considero importante que se puedan resolver dudas puntuales sobre ese ejercicio. Em, Espero que para ese ejercicio se puedan conectar a la sesión sincrónica o podamos, por lo menos podamos acordar un espacio en el cual ustedes puedan resolver esas inquietudes, porque como se los comento, vamos a tener solamente una semana para que ustedes desarrollen ese ejercicio y es sumamente importante que no exista ninguna inquietud, ninguna duda respecto al desarrollo del mismo. Les agradezco por su tiempo, nuevamente les recuerdo, cualquier duda o inquietud, por favor escríbanme en el correo electrónico de la plataforma y allí yo estaré atento a resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.